En julio de 1967, la Unión Soviética revela lo que parece ser un nuevo supercaza. Y dispara todas las alarmas. Actualmente no tenemos ningún caza en nuestro inventario operacional que pudiera enfrentarse con éxito al Fosbat. Se cree que tiene capacidad para múltiples misiles aire-aire y aire-superficie de largo alcance a una velocidad de Mach 3. Con Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentados en una lucha por la superioridad aérea, los soviéticos parecían estar ganando. Ante la perspectiva de ser superados en los cielos, Estados Unidos respondería construyendo el mejor caza de combate de la historia. En la Guerra de Corea, los primeros cazas a reacción, como el americano F-86 y el soviético MiG-15, se enfrentaron en intensos combates aéreos. Ambos eran aviones ligeros y ágiles, diseñados para el combate a corta distancia. Pero a mediados de los años 50, nuevas tecnologías comenzaban a transformar radicalmente el diseño de los cazas. Los nuevos y potentes radares podían detectar al enemigo desde distancias mucho mayores, mientras que los misiles teledirigidos recién introducidos podían alcanzar objetivos a kilómetros de distancia. Los planificadores militares se convencieron de que los combates aéreos del futuro se librarían más allá del alcance visual, donde el enemigo no sería más que un punto lejano en una pantalla de radar. Y eso significaba que el nuevo caza, el AF-4 Phantom, ya no era ligero ni ágil. Era rápido, cargado de misiles y equipado con un potente radar. Muchos creyeron que el combate aéreo cuerpo a cuerpo había quedado obsoleto. Pero en realidad, nada estaba más lejos de la verdad. En la guerra de Vietnam, el nuevo enfoque de la Fuerza Aérea fue puesto a prueba. Pero las cosas no salieron como estaba planeado. Los cielos sobre Vietnam eran un caótico entramado de aviones enemigos y propios, y los sistemas diseñados para identificar al adversario resultaron poco fiables. Los pilotos se veían obligados a acercarse para confirmar visualmente cada objetivo. La idea de combatir desde la distancia se derrumbó por completo. Los nuevos AF-4 Phantom fueron arrastrados a combates a corta distancia contra MiGs más ágiles. Algo para lo que sus pilotos nunca habían sido entrenados. Y los misiles guiados del Phantom resultaron desesperadamente imprecisos. Diseñados para blancos grandes a gran altitud, inicialmente solo el 14% llegaba a impactar. Y cuando los misiles fallaban, los pilotos quedaban indefensos. Porque el F-4 fue construido sin cañón para el combate cercano. Los Phantom, más grandes y menos maniobrables, con sus motores notoriamente humeantes, eran fácilmente detectados. Los MiGs más ágiles los atraían hacia distancias cortas, sabiendo que eran vulnerables. El F-4 apenas mantenía su posición en ese espacio aéreo porque es un interceptor usado como caza, con dificultades para competir con un caza diseñado desde el principio como caza. Los pilotos americanos eran derribados a una tasa alarmante, y los planificadores militares aprendían que la era del combate aéreo cuerpo a cuerpo estaba lejos de haber terminado. Los planificadores de la Fuerza Aérea se apresuraron a responder, equipando el F-4 con cañones Gatling en vainas y entrenando a los pilotos para enfrentarse a los MiGs más maniobrables. Pero eran soluciones provisionales. Lo que la Fuerza Aérea realmente necesitaba era un nuevo caza de superioridad aérea dedicado. Y eso significaba descartar todos sus conceptos anteriores para la próxima generación de aviones de combate, que ahora parecían demasiado grandes, demasiado pesados, y con probabilidades de rendir incluso peor que el Phantom. Y tendrían que moverse rápido. Porque en 1967, la Unión Soviética presentó un nuevo caza propio que no se parecía en nada a los MiGs que los F-4 enfrentaban en Vietnam. Todo parecía indicar un avión construido para una maniobrabilidad extrema. Con doble cola, una envergadura descomunal y motores monstruosos. Los expertos en inteligencia sospechaban que los soviéticos estaban usando materiales ligeros avanzados, junto con nuevos sistemas de radar y armamento. Pocos meses después, los soviéticos se embarcaron en una racha de récords, registrando nuevas marcas mundiales de velocidad y altitud con el nuevo caza. Actualmente no tenemos ningún caza en nuestro inventario operacional que pudiera enfrentarse con éxito al Fosbat. Si la experiencia en Vietnam no era suficientemente preocupante, la Unión Soviética ahora parecía lista para desatar un nuevo supercaza.
Tras pasar casi 2 décadas construyendo principalmente interceptores, cazabombarderos y aviones de ataque, la Fuerza Aérea fijó por fin su mirada en construir un caza de superioridad aérea de última generación. En 1968, los principales diseñadores de aviones americanos fueron invitados a presentar propuestas. Sus proyectos serían evaluados mediante un concepto revolucionario llamado energía maniobrabilidad. Una fórmula matemática para definir el rendimiento total de un caza en términos de velocidad, empuje, resistencia aerodinámica y peso. En diciembre de 1969, el contrato para construir el nuevo caza fue adjudicado a McDonnell Douglas. Su diseño fue el producto de 2,5 millones de horas de trabajo, lo que permitió iniciar el desarrollo de inmediato. El F-15 Eagle fue diseñado desde cero para la dominación táctica en cualquier espacio aéreo. 2 turbofanes con postcombustión podían liberar una potencia combinada de 48,000 libras de empuje. Suficiente para romper la barrera del sonido incluso volando en vertical. Con una velocidad máxima de más de Mach 2,5, el F-15 sería el caza más rápido jamás producido por Estados Unidos. Para un rendimiento óptimo, los motores estaban equipados con tomas de aire variables con un sistema computerizado de control de flujo de aire, que se ajustaba para garantizar el caudal ideal a cualquier velocidad o ángulo de ataque. Donde cazas anteriores como el F-4 reducían la superficie alar para alcanzar altas velocidades supersónicas, en el F-15 los ingenieros optaron en cambio por una baja carga alar que, combinada con una alta relación empuje-peso, proporcionaba una maniobrabilidad superior. Para una máxima conciencia situacional, la cabina estaba montada en alto en el fuselaje, con una carlinga que ofrecía una visión de 360 grados, junto con una pantalla de visualización frontal digital totalmente integrada con el radar y la aviónica. 8 misiles Sparrow y Sidewinder estaban montados bajo las alas y a lo largo del fuselaje. Pero si las cosas se ponían muy cercanas, un cañón de Gatling de 20 milímetros podía disparar hasta 6.000 rondas por minuto. Y para máxima supervivencia, los ingenieros diseñaron sistemas hidráulicos con triple redundancia, controles de vuelo de baja vulnerabilidad y una estructura reforzada. Con su combinación de velocidad, potencia y agilidad, el F-15 estaba listo para ganarse su lugar como uno de los mejores cazas jamás construidos. El primer prototipo fue presentado en junio de 1972, apenas 3 años después de que McDonnell Douglas recibiera el visto bueno. El nuevo caza fue sometido a un extenso programa de pruebas y tendría que demostrar su valía frente a lo mejor que la Fuerza Aérea tenía para ofrecer. Frente al pesado F-4 Phantom, el F-15 se mostraba seguro y dominante, superando fácilmente al interceptor. Incluso el más pequeño y ligero F-5, utilizado para simular los MiGs más ágiles en combate, tenía dificultades para deshacerse del F-15. En casi todos los enfrentamientos, ya fuera más allá del alcance visual o en combate cuerpo a cuerpo, el F-15 imponía una ventaja aplastante. Con un verdadero caza de superioridad aérea entre manos, la Fuerza Aérea estaba lista para enviarle un mensaje a la Unión Soviética. Apenas un año y medio antes, los soviéticos habían publicado nuevos récords mundiales de ascenso con el MiG-25. Ahora el F-15 estaba a punto de borrarlos. En 1975, los ingenieros despojaron a un F-15 de preproducción de todos sus componentes no esenciales para la misión, incluso retirando la pintura para hacerlo lo más ligero posible. En el frío y denso aire de Dakota del Norte, el Eagle realizó una serie de ascensos desde parado, disparándose hasta altitudes de hasta 30 kilómetros. Justo al borde de la estratosfera terrestre. No solo el F-15 batió los récords del MiG. Los pulverizó por más de un 25%. La Fuerza Aérea tenía entre manos un ganador, y el F-15 Eagle llegaría a ser reconocido como uno de los programas de desarrollo de cazas más exitosos de la historia. Para 1974, el caza ya estaba en producción en masa, con más de 400 unidades de los primeros modelos F-15A y B encargadas para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y los aliados de América también estaban ansiosos por hacerse con el nuevo avión. El primer operador extranjero fue Israel, a partir de 1976, seguido de Japón un par de años después, y Arabia Saudí.
Y con algunos de los primeros F-15 siendo desplegados en bases aéreas de Alemania Occidental, justo en la puerta de la Unión Soviética, parecía solo cuestión de tiempo que el nuevo caza se enfrentara al MiG-25. En 1976, los americanos obtuvieron por fin una mirada de primera mano al supercaza soviético. Pero no era lo que esperaban. En septiembre de ese año, el teniente Víktor Belenko, un piloto de 29 años de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas, tomó una decisión fatídica: escapar de la Unión Soviética. Y lo hizo volando en secreto su MiG-25 desde una base aérea soviética en el lejano oriente hasta un aeropuerto civil en Japón. Tras más de una década envuelto en misterio, los americanos tuvieron la oportunidad de examinar el Fosbat hasta el último detalle. Aunque similares en tamaño y apariencia, el MiG-25 y el F-15 no tenían casi nada más en común. Construido principalmente en pesada aleación de acero al níquel, el Fosbat pesaba casi el doble que el F-15. Las grandes alas no eran para la agilidad. Eran necesarias simplemente para mantener al colosal avión en el aire. El enorme peso significaba que el MiG-25 solo podía ejecutar una maniobra de 4G y media. El F-15 era capaz de casi el doble. La mayor parte de lo que el MiG llevaba era el combustible necesario para alimentar sus enormes motores. Aún así, su radio de combate era de apenas 300 kilómetros. Su aviónica utilizaba válvulas de vacío obsoletas y su radar carecía de capacidad de visión inferior. Lo que significa que ni siquiera podía detectar un F-15 volando por debajo de su horizonte. El MiG-25 era todo menos el monstruo del combate aéreo que los americanos habían temido. Era puramente un interceptor de gran altitud, diseñado para alcanzar velocidades increíbles y cazar bombarderos enemigos. Pero no había sido construido para hacer mucho más. Los soviéticos habían mantenido las capacidades del Fosbat como un secreto celosamente guardado, sacando partido de su valor propagandístico y la alarma que había causado en los americanos. Pero ahora le tocaba el turno al pánico a los soviéticos. Porque en 1976, la Unión Soviética no tenía ningún caza que tuviera alguna posibilidad de sobrevivir a un combate aéreo con un F-15. Los F-15 anotaron sus primeras victorias en 1979, cuando pilotos israelíes derribaron 4 MiG-21 sirios en un solo enfrentamiento. Con el paso de los años, el Eagle ganaría combate tras combate, despejando los cielos de adversarios casi como una rutina. Hoy en día, los F-15 acumulan más de 100 victorias sin una sola derrota. Un récord que ningún caza en la historia ha igualado. Los primeros modelos F-15A y B fueron pronto acompañados por las variantes C y D, mejorando el alcance, la carga útil y los sistemas de armamento del avión. Concebido originalmente como un caza de superioridad aérea, el F-15 también fue desarrollado como un formidable avión de ataque terrestre, aprovechando el superior alcance, velocidad y capacidad de carga del caza. Casi medio siglo después de alzar el vuelo por primera vez, el F-15 sigue siendo vital para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Con las primeras entregas en 2021 del F-15X, un reemplazo completamente modernizado del F-15C. El MiG-25 nunca fue diseñado para combatir a un caza de superioridad aérea como el F-15. Pero en enero de 1991, los dos iconos de la Guerra Fría se encontraron cara a cara sobre los cielos de Bagdad. Y el desenlace no fue lo que nadie podría haber predicho. Porque lo que le faltaba en maniobrabilidad al MiG-25, lo compensaba con potencia bruta como el caza más rápido de todos los tiempos. Y los iraquíes lo usarían a su favor, diseñando un audaz plan para tender una emboscada a los F-15 Eagle mientras patrullaban los cielos. Esa es la historia de nuestro próximo video. No te lo pierdas.